Jesús me ha dicho amigo, deja todo y ven conmigo, no te tardes, amigo mío, apura tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, yo voy a donde él va. Tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, yo voy a donde él va. Buenos días, hermanos, pueden tomar asiento. Vayan al libro de Malaquías. Y cuando empecemos a leer, ¿se pueden parar, por favor? Malaquías 3, del 6 al 12. Malaquías 3, del 6 al 12 dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto tú, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos las gracias por su amor infinito, por su misericordia, porque usted es bueno, Señor. Y pedimos, Padre, que bendiga estas ofrendas que se van a usar para la gloria y honra suya, Señor. Permítanos, pues, Padre, adorarle con nuestras ofrendas, Padre. Y le pedimos que las bendiga y que sean usadas para bien, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén.
Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a tomar nuestras Biblias como lo hacemos cada domingo para recitar nuestro credo dominical y pedir la bendición del Señor en esta mañana. Con su Biblia en su mano derecha le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Excelente, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 18 hasta el 32. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Un pasaje que seguramente más de una vez quizá usted lo ha escuchado, lo ha leído, pero creo que dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, especialmente como sociedad, creo que lo que está ocurriendo, hermanos, especialmente a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel religioso, tiene que tener una explicación. Y creo sinceramente que la explicación de mucho de lo que está ocurriendo en este momento, no solamente en esta sociedad americana, sino en la sociedad de todo el mundo, la respuesta creo que de alguna manera se encuentra aquí. Versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Padre Celestial, danos entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, tal y como fue escrita, con el mismo propósito que tú tenías, Señor, para los primeros lectores, Señor, de estas palabras inspiradas, divinas, perfectas. Señor, que podamos analizar la condición de nuestra sociedad a la luz de tus escrituras, Señor. Que podamos comprender, Señor, cuál es el papel, Señor, que nosotros jugamos en ello. Y qué es lo que nosotros deberíamos esperar, mi Dios, de parte tuya.
Padre Celestial, nuestra sociedad está viviendo, Señor, un momento caótico, quizá como nunca antes, porque ahora podemos ver a través de los medios de comunicación el exceso de maldad, el desenfreno moral, sexual, Señor, y de todo tipo, Padre, que a veces nos asombra. Pero mi Dios, tenemos que saber cuál es la razón, cuál es el origen, Señor, para nosotros poder tomar nuestro papel activo, Señor, en estas situaciones. Padre, que tu palabra nos ilumine, nos edifique, nos dé entendimiento, que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que sea la verdad tuya, Señor, la que nos instruya y nos dirija. Para la honra y la gloria de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Asiento, por favor, hermanos, tomen asiento. Uno de los temas, hermanos, que casi nunca son bien recibidos, y usted cada vez que quizá oye algún mensaje de esto, especialmente en el círculo de personas que no conocen del Señor, de un mundo, hermanos, que tiene una gran hostilidad hacia Dios, es sobre el tema de la ira de Dios. A la gente no le gusta la idea de un Dios airado, de un Dios, hermanos, que está sumamente indignado, molesto y airado, como dice Pablo allí, con una sociedad, hermanos, que cada vez más está yendo en contra de su voluntad y viviendo de una manera tan deshonrosa, tan vil, tan perversa, tan impura, tan inmunda, que el Señor no tiene más que descargar su ira sobre esta sociedad o sobre este mundo. Los autores bíblicos, hermanos, nunca tuvieron ningún problema en predicar la ira de Dios. De hecho, si usted ve y observa la carta que el apóstol escribió a los romanos, el tema principal de Pablo, especialmente en esta primera sección, es sobre la ira de Dios. Leemos en el versículo de 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en el capítulo 2, versículo 5, vuelve a mencionar sobre la ira de Dios. En Romanos 2:5 el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y quiero decirle, hermanos, la ira de Dios es una de las peores experiencias que una sociedad, que una nación o el mundo pueden experimentar. Y esa ira normalmente se manifiesta en el juicio de Dios hacia este mundo, hacia esa sociedad o hacia esa nación. En el versículo 32 de ese pasaje que acabamos de leer, ¿hay manera de apagar lo demás, hermano? Mejor apago esto porque es muy molesto. ¿Me oyen, verdad, hermanos? Sí, me oyen. Ya. Versículo 32 de Romanos, allí 1, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, no, hermano, es que, bueno, está bien. No solo las hacen, dice, sino que también se complacen en los que la practican. En el capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios, hermanos, viene como parte del juicio de Dios. Es inevitable cuando una sociedad, cuando el mundo entero, hermanos,
va en contra de la voluntad de Dios y empieza en una carrera de desenfreno total, siguiendo sus propios deseos, sus propios razonamientos, sus propios impulsos, no queda más, hermanos, que la ira de Dios. Y esa ira viene como parte de un juicio que Dios da al mundo o a la sociedad. Y Pablo describe esa trágica consecuencia en esos versículos que acabamos de leer. La consecuencia, hermanos, de la ira de Dios. Y lo que Pablo, hermanos, indica aquí, hermanos, que esa ira de Dios es sobre una sociedad pecaminosa. Pareciera que el mundo piensa que avanzamos hacia lo mejor. Pero de acuerdo, hermanos, a los principios y a los estándares bíblicos de las Escrituras, nosotros vamos en reversa, hermanos. Nosotros no estamos mejorando. Cada vez estamos escuchando más cómo esta sociedad, cómo el hombre se está corrompiendo en las cosas más horribles, más pervertidas. Y por eso Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Pablo describe de manera completamente trágica las consecuencias que vienen cuando Dios decide descargar su ira sobre una sociedad pecaminosa. Y Dios trae su juicio y las consecuencias son terribles, hermanos. Solo unos versículos más adelante da por lo menos una de las peores consecuencias cuando Dios trae su juicio a través de descargar su ira sobre esta sociedad pecaminosa. En el capítulo 2, versículos 6 al 9, Pablo describe una de esas terribles consecuencias de la ira de Dios sobre una sociedad pecaminosa. Versículo 6 del capítulo 2 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Cuando la ira de Dios es descargada, hermanos, no hay más que esperar que algo horrible va a pasar, que una sociedad, hermanos, va a sufrir las consecuencias terribles de eso. Y es por ello que el escritor de Hebreos describe el juicio de Dios por medio de su ira de esta manera. ¿Se acuerda lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, antes de ver cómo Dios descarga su ira sobre esta sociedad pecaminosa, hermanos, es importante entender que hay varios aspectos de la ira de Dios. Cuando usted estudia las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se dará cuenta que por lo menos hay 5 aspectos de la ira de Dios. O sea, 5 maneras como Dios descarga su ira sobre este mundo pecaminoso, sobre una sociedad pecaminosa, sobre alguna nación que se ha desviado completamente de la verdad que ha sido revelada por medio de las Escrituras, por medio de Dios. Si usted observa, por ejemplo, la Biblia habla de la ira eterna, la ira de Dios eterna. Es aquella que lleva al hombre a la condenación eterna. Esa es una clase de ira, la condenación eterna. Dios, hermanos, no tolera el pecado, por lo cual lo va a castigar, y aquella persona que practique ese pecado lo va a condenar. Eso es lo que la Biblia describe como la ira eterna de Dios. Pero también la Biblia describe la ira escatológica. La ira escatológica consiste en la ira de Dios desatada en los tiempos escatológicos, o sea, al final de los tiempos, cuando Dios, hermanos, airadamente va a descargar su juicio sobre este mundo y van a ocurrir cosas horribles, hermanos, cosas terribles. Si usted quiere ver alguno de esos clases de juicios, por supuesto tendremos que leer varios libros, pero especialmente el libro de Apocalipsis, cuando se dice que Dios va a descargar su ira sobre este mundo que lo haya rechazado. La Biblia también describe la ira cataclísmica, o sea, es la ira de Dios que manifiesta en eventos
por medio de alzar la fuerza de la naturaleza, terremotos, volcanes, y tifones y todos estos clases de eventos sobrenaturales que dañan, hermanos, terriblemente al hombre. La ira cataclísmica de Dios, hermanos, es una ira en la cual Él usa la naturaleza como parte de su juicio. Y usted ve, hermanos, lo que eso deja. Estragos por todas partes. Cuarto, la ira consecuencial. La ira consecuencial dice, hermanos, o es la ira de Dios como consecuencia de algún pecado específico de un individuo o de una nación. La ira de Dios como consecuencia de la rebeldía, por ejemplo, de la oposición, del rechazo, de la maldad. Dios descarga su ira sobre todos aquellos que hacen el mal, como acabamos de ver en ese versículo que leímos en Romanos. A todo aquel que hace el mal, dice. Esa es la ira consecuencial. Es una ira que se descarga como consecuencia de la rebeldía, de la oposición, del rechazo, de la maldad, de la inmundicia. Pero la quinta clase de ira que vemos es precisamente esta ira de la cual Pablo está describiendo, que es la ira de su abandono a una sociedad pecaminosa, hermanos. La ira de su abandono, cuando Dios decide, hermanos, abandonar al hombre a sus propios designios y a su propia voluntad. Esa es una clase de ira. Y esa es la que Pablo describe aquí cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, es una clase de ira específica. Y esa clase de ira específica, hermanos, viene como consecuencia, hermanos, de los designios y la voluntad del hombre de hacer lo que él quiere y como él quiere. Desviándose completamente, totalmente, hermanos, del lineamiento que Dios le ha dado para su vida. Cuando Dios, hermanos, decide descargar su ira sobre una sociedad pecaminosa, una de las cosas que hace es abandonarlos a su suerte, por así decirlo. Dejarlos que ellos sigan sus propios caminos, sus propios deseos, sus propios impulsos, sus propios razonamientos. Y eso, hermanos, es terrible, porque la consecuencia de ello ya lo acabamos de leer, especialmente en los últimos versículos, cuando dice que los entregó, hermanos, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, engaños, homicidios, contiendas, malignidades, murmuradores, detractores, y una lista enorme, hermanos, y no es toda la lista, ¿ok? Si podemos ver en las escrituras, hay otras más cosas que podemos añadir aquí, pero eso es Dios descargando su ira, hermanos, abandonando al hombre a sus designios y a su voluntad de él. Un ejemplo trágico de esa clase de abandono de Dios, hermanos, se vio en la vida de Sansón. Y quiero decirle, esta clase de abandono muchas veces Dios incluso las hace con aquellos que le conocen, hermano. Con aquellos que saben, que han sido alumbrados por la verdad de Dios, pero deciden seguir sus propios caminos, sus propios designios, su propia voluntad, sus propios impulsos. Y un ejemplo de eso, hermanos, es Sansón. En Jueces capítulo 16, versículo 18 al 21, solamente para hacerle memoria, usted recuerda, Dios le da un don sobrenatural a Sansón, le da una fuerza increíble, tiene que guardarse de no cometer pecado, tenía que hacer un voto de pureza, un voto de fidelidad a Dios, y había una cosa, que no se podía cortar el pelo. Pero este hombre se enamora de una mujer pagana, sucumbe a sus deseos y a sus impulsos y se deja llevar, hermanos, completamente por el pecado del deseo sexual, hermano. Terrible. No le importa nada más. Sus padres te lo advierten, ¿verdad? No te conviene esa mujer. No, yo la quiero.
y se deja llevar por todos sus impulsos, hermanos, y no le importa que Dios lo había escogido para una misión específica, hermanos, para salvar a su pueblo. En el versículo 18, cuando ya está preso de esos deseos por medio de esta mujer llamada Dalila, dice en el versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya lo había abandonado. Dios ya había dicho, hasta aquí llegó. No hay más. Voy a dejarlo que él siga sus propios deseos, sus propios impulsos, su propia voluntad, sus propios razonamientos. Y lo que ocurrió fue terrible. Versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. El trabajo de un asno lo pusieron a hacer, hermanos. Aquel hombre, hermanos, que Dios había escogido como el Superman, literal. Este es el primer Superman que ha habido en la historia de la humanidad, hermanos. Y este sí era Superman. Este tenía la fuerza de Dios. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Dios abandonó a Sansón, hermanos, por su pecado, por su propia concupiscencia, por sus propios impulsos. Y esa no solo es la trágica historia de Sansón, hermanos. Esa es la trágica historia del mundo entero, de todas las sociedades de este mundo. Dios las ha abandonado a sus propios designios de sus corazones, hermanos, a los propios designios de su voluntad. Y usted ve por qué el mundo está así. La explicación es de esta, hermanos. Dios ha descargado su ira, hermanos, por medio de abandonar a sus propios designios, hermanos, a esta sociedad y a este mundo. Y eso es la historia del mundo, hermanos. Esa es la historia trágica del mundo. En Hechos capítulo 14, versículo 16, cuando el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros llega a una ciudad, dice exactamente eso. En el versículo 16, solamente para apuntar ese hecho, dice, en las edades pasadas, hablando de Dios, Hechos 14, 16, en las edades pasadas, Él, hablando de Dios, ha dejado a todas las gentes andar, dice que, en sus propios caminos. ¿Qué es lo que exactamente aquí Pablo está enfatizando? Como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, Dios los abandonó. Tal como lo hizo con Sansón, por causa de su pecado. Dios ha abandonado al mundo a seguir sus propios caminos, hermanos. Los ha abandonado a sus propios razonamientos. Y esa es la consecuencia de la ira de Dios. Dios entrega al hombre y abandona al hombre y lo deja a merced de su propio pecado. Y notemos, hermanos, que Pablo es el énfasis que le da a la razón de este juicio. Tanto en el versículo 24 repite esa idea, hermanos, esa verdad. En el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. En el versículo 26 vuelve a repetir eso y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios, dice el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Sí, vez tras vez Pablo está diciendo, Dios los abandonó. Dios descargó a su ira abandonando al hombre a sus propios razonamientos, a sus propios impulsos, a sus propias concupiscencias y pasiones. Y mente reprobada, dice. El término griego allí que usa Pablo para entregó tiene un sentido judicial. Es una palabra de judicial, es un término judicial. Es como cuando alguien es entregado para ser condenado, hermanos, después de haber sido juzgado y encontrado culpable.
Cuando el juez entrega al asesino o al criminal y ya lo ha juzgado, lo ha encontrado culpable y dicen, aquí está, condénenlo ya, pónganlo en la cárcel. Esa es la idea, hermanos, de que Dios, hermanos, ha entregado, judicialmente ha entregado al hombre por causa de su pecado y lo ha dejado a merced de sus propios designios. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios haría eso? Y cuando uno ve todo lo que Pablo describe en esos versículos que acabamos de leer de Romanos, hermanos, uno se da cuenta que el pecado es la razón y la causa de ese abandono. El pecado es la razón, el pecado es la causa. El pecado es la causa y el pecado es la consecuencia. Todo gira alrededor, hermanos, de una vida pecaminosa que el hombre decide voluntariamente, abiertamente, vivir. No le importa lo que dice Dios, no le importa lo que dicen las Escrituras, no importa lo que Dios ha revelado, él decide vivir como a él quiere. Ahora, Pablo va a exponer, hermanos, que la ira de Dios sobre una sociedad pecaminosa se va a llevar a cabo. Y si leemos con atención el texto, hermanos, podemos ver claramente que Pablo hace dos divisiones en esta exposición. Divide esta exposición de la ira de Dios, hermanos, del juicio de Dios, del abandono de Dios sobre esta sociedad pecaminosa en dos partes, en dos secciones. Primero, en los versículos 18 al 23, vemos que Pablo nos da las razones de la ira de Dios sobre esta sociedad pecaminosa. Las razones de la ira de Dios sobre esta sociedad pecaminosa. Y en los versículos 24 al 32 nos dice el proceso que sigue al abandono de Dios sobre esta sociedad pecaminosa. Entonces, en una nos da las razones por las cuales la ira de Dios viene sobre esta sociedad. Y en la segunda sección nos da el proceso que sigue al abandono de Dios. O sea, cómo esta sociedad, hermanos, sufre las consecuencias de ese abandono. Y es claro, hermanos, que estamos viviendo en esta clase de sociedad. Por cualquier lado que veamos la condición de nuestra sociedad, Dios la ha abandonado, ha desatado su ira por medio de abandonar a este mundo, a sus propios designios de su voluntad, y al final va a ser tráfico, atestados de toda inmundicia, toda perversidad, dice el apóstol Pablo. Entonces, vamos a comenzar con la segunda parte, o la segunda división, porque creo que es importante notar lo que Pablo dice esto. O sea, los versículos 24 al 32, y luego vamos a regresar a los versículos 18 al 23. Y vamos a ver el proceso, hermanos, que sigue al abandono de Dios sobre esta sociedad. Y si vemos, hermanos, esta ira de Dios se desata sobre esta sociedad pecaminosa y sigue un proceso de 3 pasos. Que es lo que Pablo describe en los versículos 24 al 32. Pablo describe esa consecuencia en 3 pasos que se desarrollan en la vida o en la sociedad de esta sociedad que Dios ha abandonado. 3 pasos, un proceso de 3 pasos. La primera de ellas, hermanos, es una distorsión sexual. Una distorsión sexual. O sea, se corrompe sus deseos sexuales. Note lo que dice el versículo 24 y 25, hermanos, de Romanos 1. Por lo cual también Dios los abandonó, los dejó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto al Creador, a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Dios ve que el hombre no busca llenar sus deseos sexuales, hermanos, en la manera que Él la diseñó, va a seguir sus propios impulsos pecaminosos, impuros y desordenados. El mundo, hermanos, está aplaudiendo la idea de que hoy cualquier mujer que quiera un papel estelar en alguna película, en alguna serie, tiene que desnudarse. Tiene que exponer su cuerpo.
No hay éxito para una mujer si la mujer no expone su cuerpo. Y no hay éxito para un hombre si no está teniendo relaciones sexuales en una serie, en una película con 3 o 4 mujeres. Y eso es lo que realmente está ocurriendo. Dice Pablo, dice que deshonraron sus propios cuerpos. Lo que Dios hizo sagrado, hermanos, lo que Dios hizo perfecto, lo que Dios hizo puro, santo, como es el cuerpo, la sociedad pecaminosa, hermanos, la ha deshonrado, siguiendo sus propias inmundicias, siguiendo sus propias concupiscencias. Ese es el resultado, hermanos. Ese es el resultado que está siguiendo esta sociedad. Pablo usa 2 palabras griegas allí que tienen que ver con el deseo desordenado e impuro que el hombre sigue, hermanos, si no sigue el diseño de Dios para satisfacer su necesidad sexual. Habla de la inmundicia, que es la palabra akatar, que significa impureza y inmoralidad. Y epetumia, que es concupiscencias, que habla del deseo y de la lujuria. Y están conectados todos, hermano. Dios ha abandonado a esta sociedad y las consecuencias que vemos es que la gente está entregada a la lujuria, la impureza, la inmoralidad cuando se refiere a lo sexual. Por eso hay miles, hermanos, de sitios de pornografía, miles de series, miles de películas que el enfoque principal, hermanos, es la deshonra del cuerpo del hombre y de la mujer exhibiéndola y del hombre aplaudiendo, hermanos, ese hecho que se acuesta con tantas personas. Le hacían una entrevista a un actor muy exitoso llamado Eduardo Baristelli, me parece. Se volvió un católico empedernido. Dentro de las buenas cosas que le ocurrió a Eduardo, dice él en esa entrevista que le hace Univisión, dice él que lo sacó del completo, de la completa lujuria, la inmoralidad y la impureza de tener que tener su cuerpo como única forma de referencia para tener éxito. En otras palabras, todas las ofertas de él eran, mira, te vas a tener que acostar y acostar y acostar con esta mujer, en esta y en esta película. Y lo único que le ofrecían era exactamente eso, porque su cuerpo era atractivo. Y eso lo encaminó a una vida de lujuria, hermanos. Que dice que tuvo sexo con cientos de mujeres, hermano. A muchas de ellas las engañó. Y a muchas de ellas, de sus propios labios, dijo, las usó simplemente para eso. Miles de sitios de internet, películas, series, presentan los cuerpos de las mujeres con lujuria, hermanos, teniendo sexos con uno o más hombres, y de igual manera se presenta el hombre macho con muchas mujeres, como un animal, literalmente, porque eso hacen los animales, hermano. Ellos no les importan sus cuerpos. Se deshonran los cuerpos de cada uno hoy, y las mujeres y los hombres no son más que objetos sexuales, hermanos. Y eso es lo que Pablo dice. Cuando Dios entrega a una sociedad a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, deshonran entre sí sus propios cuerpos. El cuerpo de la mujer ya no es digno, ya no es honroso, es simplemente un objeto que produce dinero, que produce lujuria, que lo produce pasión, impureza. Eso es todo lo que es. Y hoy eso es aplaudible, hermanos. Sus cuerpos se exhiben y la gente paga por ello. Y eso es lo que Pablo describe cuando dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vivimos en una sociedad, hermano, donde los cuerpos de ambos, del hombre y de la mujer, ya no son santos. Ya no son sagrados, tal como Dios lo dijo. Por eso dice Pablo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El hombre no quiere aceptar la verdad, que su cuerpo es sagrado, que su cuerpo es santo, que su cuerpo es un diseño perfecto de Dios y que tiene un uso solamente santo. Aun cuando se refiere a lo sexual, aun cuando se refiere a todas las actividades que el cuerpo puede hacer.
Pablo estableció una verdad central, hermanos, en nuestra vida, para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestro cuerpo, para nuestras acciones. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Y el uso del cuerpo también es para la honra y la gloria de Dios. Pero eso no es la verdad, hermanos, que se oye hoy. Porque Dios ha entregado a esta sociedad a la concupiscencia de sus corazones, a la inmundicia de sus corazones. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira, que dice que nuestros cuerpos son santos y le pertenecen a Dios. ¿Sí? Hoy todas las mujeres dicen, yo soy dueña de mi propio cuerpo, o el hombre también. Y eso es mentira, hermano. Somos criaturas, no somos creadores. Y por eso dice que lamentablemente otra consecuencia de eso es que empiezan a dar más culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, es lo que yo soy. Dios ha abandonado esta sociedad, hermanos, a seguir sus propias lujurias, impurezas, perversiones sexuales que están destruyendo cada vez más la vida de los jóvenes, de las jovencitas, matrimonios, familias. ¿Todo por qué? Porque están siguiendo las propias lujurias, las propias concupiscencias, la propia inmundicia, y dan culto a las criaturas. O sea, el hombre es exaltado, la mujer es exaltada, la belleza del hombre, la hermosura de la mujer, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer son exaltados como lo máximo. Pero no crea que para darle el lugar de honra que tiene, sino para deshonrarlo, hermanos, para hacerlo solamente un objeto sexual y nada más. Y eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que Dios ha abandonado a esta sociedad pecaminosa. Los ha abandonado a una distorsión, hermanos, sexual. Pero nota el versículo 26 y 27, también dice algo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque le es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Se corrompen sus cuerpos sexualmente, hermano. No solamente se distorsiona, hermanos, la pureza de su cuerpo, sino se corrompen sus cuerpos. Y vemos, hermanos, que en todos los círculos de la sociedad, hermanos, ya se promueve esta práctica completa y totalmente aberrante a Dios, abominable a Dios. El Señor le dijo muy claro a su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa es la verdad que Dios ha revelado. Que es una abominación cuando alguien se echa con un hombre como con una mujer y viceversa. Es una abominación a Jehová, dice. Y Dios, hermanos, ha dejado esta sociedad que siga sus propios impulsos, sus propios designios. Y tienen, hermanos, completamente un deseo y una pasión que los lleva, hermanos, a cambiar completamente el diseño de Dios. Lo grave de este asunto de la homosexualidad y del lesbianismo, que son dos prácticas que Pablo está diciendo específicamente, lo grave de ello es, hermanos, no son las enfermedades que contraen, no son la clase de vida en la que viven estas personas, no solamente el repudio y el odio hay veces que sienten hacia ellos otras personas. Lo grave de este asunto, hermanos, es que rompen con el diseño que Dios le ha dado tanto al hombre como a la mujer, para el uso del cuerpo del hombre como para el uso del cuerpo de la mujer. Rompen completamente, o sea, van en contra totalmente, directamente, enfáticamente en contra de la voluntad de Dios. Y usan sus cuerpos, hermanos, para lo que Dios no lo diseñó. ¿Cómo no va a estar Dios airado, hermanos, con una sociedad que se corrompe hasta el punto de corromper el uso natural de sus cuerpos?
Y esa sociedad no solo ha seguido una práctica pervertida, hermanos, sino también la ha promovido. Si antes, tanto el homosexualismo como el lesbianismo era algo que de alguna manera se escondía. Pero hoy no. Hoy dicen, ¿por qué lo voy a esconder? ¿Por qué no lo voy a declarar? O sea, no solamente se pasó a la práctica, sino ahora hay que promoverlo, hay que aplaudirlo, hay que aceptarlo, aunque van en contra de la soberana voluntad de Dios. Eso es lo terrible, hermano. Cuando alguien decide voluntariamente decir, no me importa lo que Dios dice, yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, lo que yo desee, a lo que me impulse. Entonces Dios dice, está bien, está bien. Sigue tus propios deseos, sigue tus propios impulsos y vemos dónde termina la cosa. El homosexualismo, hermanos, y el lesbianismo son prácticas aceptadas, son prácticas promovidas, prácticas con un descaro y orgullo, hermanos, que Dios está irado con esta sociedad que lo ha abandonado a sus propias desviaciones morales. Y que va a traer juicio, hermanos, porque dice al final del versículo 27, de igual modo también los hombres con hombres cometieron hechos vergonzosos, dice, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. No se imagina cuántas cantidades de enfermedades que contraen, hermanos, hombres y mujeres, hermanos, con ese tipo de prácticas. Conozco, y por eso le puedo decir con toda libertad, hermanos, conozco a un pastor que fue homosexual. Su testimonio es que él tuvo sexo, hermanos, con más de 1,500 hombres. 1,500 hombres, no 100, no 200, 1,500 hombres. Y normalmente, según su testimonio, hermanos, es una práctica normal de la mayoría de los homosexuales y de las lesbianas. Nunca tienen una sola pareja, hermanos. ¿Con qué autoridad puede demandar a alguien fidelidad, hermanos? Pureza en ese sentido. Si ellos mismos saben que hay algo raro en esa relación, que no encaja. Cuando una sociedad decide cambiar el plan original de Dios para la procreación, hermanos, satisfacción y placer del hombre en lo sexual, Dios trae juicio. Su ira se desata y deja al hombre a merced de su propia destrucción. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nosotros no estamos en contra de una persona homosexual o lesbiana. Es Dios quien está en contra de ellos, hermano. Y si nosotros no queremos estar en contra de ellos, vamos a estar en contra de Dios. Y si no queremos estar en contra de Dios, tenemos que estar en contra de ellos, no para odiarlos o matarlos. Ellos no son nuestros enemigos, hermanos. Son un campo, hermanos, fértil para el evangelio, pero de ninguna manera podemos nosotros promover, aplaudir o aceptar una cuestión de esa. Ningún padre, hermanos, va a decir, bueno, es mi hijo, que sea ratero, no importa, que sea criminal, que sea drogadicto, está bien con que esa sea su vida. Nadie. ¿Por qué en esta área sí? ¿Por qué en esta área los padres dicen, pues lo tengo que aceptar como él es? ¿Sí? Y si es un criminal abierto, ¿está bien? ¿No vas a denunciarlo? ¿No vas a hacer algo al respecto? ¿No vas a tratar de persuadirlo? El problema con esto, hermanos, es que dice que son pasiones vergonzosas. Vergonzosas, hermanos, no para el hombre, porque como dije en los mensajes
hablando sobre la política, hermanos. Un pecador no es mejor que otro pecador. No se crea que usted, porque usted no es homosexual o no es lesbiano, usted es mejor que ellos. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que Dios es quien está describiendo la clase de consecuencia que viene con la práctica de ese tipo de vida sexual. Es un acto vergonzoso, no a usted, hermano, porque igual es un acto vergonzoso la pornografía, igual es un acto vergonzoso el adulterio, como es un acto vergonzoso el homosexualismo, el lesbianismo. Pero es un acto vergonzoso no para el hombre, hermano, es para Dios. Dice, cometiendo pasiones vergonzosas. Es por eso que Dios los entregó. En otras palabras, es como que el Padre dice, ¿sabes qué? Tú me has deshonrado, no quiero nada. No puedo tenerte aquí. No puedo tener una relación con alguien que es un criminal, si yo no soy un criminal. No puedo vivir con alguien adúltero. Yo no comparto esa esencia con alguien así. Y es por eso que Dios dice, Dios los entregó. Han hecho algo tan vergonzoso delante de mí que no los puedo tener aquí. Los he abandonado a sus propias pasiones vergonzosas. Y no cabe duda, hermanos, que estamos viviendo en la misma descripción que Pablo hace de la sociedad de su tiempo. Una sociedad totalmente corrompida en la vida sexual. El homosexualismo y el lesbianismo, hermanos, son prácticas abominables a Dios, y aún así esta sociedad las aplaude, las impulsa y las promueve como si fueran naturales. Y nuestros gobiernos, hermanos, son los que más hacen por ello. ¿Cómo no va a traer juicio el Señor sobre esta sociedad, hermano? ¿Cómo no? El juicio de Dios tiene que venir sobre una sociedad así, hermanos. Y la primera consecuencia de ello es que Dios entrega a esta sociedad en su forma de vida pervertida para sufrir sus propias consecuencias debido, dice, a su extravío. Se extraviaron, se perdieron, hermanos. No van por el camino correcto. Están completamente extraviados. Y Dios los deja y los abandona. Versículo 28 al 32 da el último paso final de este proceso, hermanos, que es una corrupción mental. Y podríamos pasar horas literalmente ahí, hermanos, hablando de esto. Pero mire lo que dice el versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Sí, este es el problema, hermanos. Esta es la cúspide. No les importó en ninguna manera lo que Dios dice. Y esto es peligroso, hermanos. Cuando abiertamente, hermanos, se va en contra de la voluntad del Padre, las cosas no van a terminar bien. Cuando un hijo, hermanos, decide abiertamente enfrentar al Padre y decirle, no me importa quién eres, no me importa lo que dices, no me importa lo que tú quieres, lo que tú mandas. Y eso es lo que dice aquí. Finalmente, dice Pablo, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no les importó si hay o no hay Dios, si dice o no dice Dios, si manda o no manda Dios. Entonces Dios dijo, ok, sigue tus propios razonamientos, sigue tu propia mente corrompida. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí Pablo da una lista, hermanos, que si fuéramos una por una, nos daríamos cuenta, hermanos, que pareciera que Pablo está describiendo nuestra sociedad el día de hoy. Nada más ayer, antes de dormir, me escuchaba la noticia, hermanos, de una mujer que acaba de asesinar a sus 3 hijos. No sé en qué ciudad. Apenas anoche, hermanos. Y esto es la consecuencia de ello, hermano. ¿Usted cree que estas personas tienen en cuenta a Dios? Por eso Dios es importante en cada momento de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, pero sobre todo en cada decisión de nuestra vida, hermanos. No podemos ignorar a Dios, no podemos, hermanos, hacer a un lado la persona y la palabra de Dios, porque las consecuencias son terribles. Seguimos nuestros propios razonamientos y normalmente tenemos una mente corrompida, hermano. El corazón sigue las pasiones siguen al cuerpo y el cuerpo sigue la mente.
Y dice Pablo, como deshonraron sus pasiones, deshonraron sus cuerpos. Y Dios dice, lo único que te falta es la mente. Y si es la mente, dice Dios, los entregó a una mente reprobada. Y todas ellas fuera de la voluntad de Dios. Nada es más trágico, hermanos, que Dios abandone al hombre a sus propios razonamientos, a que la mente del hombre se guíe solamente por sus instintos, porque las consecuencias son catastróficas, hermanos. Dice, en ese momento, cuando el hombre sigue sus propios razonamientos, you don't care about God. You don't care who he is and what he said. You just don't. No le importa, hermanos, a esta sociedad. No le importa a este gobierno. Muchas veces ni a la iglesia le importa lo que dice Dios. Y qué terrible, hermanos, que Dios abandone al hombre a su vida, sus relaciones se convierten en un infierno, hermanos. Todo en su vida es un total desastre. Y ahora podemos entender por qué nuestra sociedad está como está, hermanos. ¿Quién puede vivir en una sociedad donde hay injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres? Y uno dice, ¿cómo es que Pablo metió eso allí de desobedientes a los padres? Porque es uno de los mandamientos más sagrados que hay. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero cuando la mente está reprobada, hermanos, ¿crees que te importa lo que tus padres dicen? No. ¿Crees que tomas en cuenta a tus padres? En ninguna manera, hermano. Pero eso es una consecuencia de la ira de Dios, hermano. Una consecuencia de la ira de Dios. Y esta es solamente una lista que no incluye, hermano, todas las consecuencias de una mente corrompida. Pablo da unas más en Gálatas como frutos de la carne. ¿Se recuerda? Gálatas 5:22. Hermanos, estamos viviendo en el total abandono de Dios. No me cabe la menor duda, hermanos, que esta sociedad está siendo abandonada por Dios. Y no se va a poner mejor, hermano. Especialmente con aquellos que promueven todo esto. La distorsión sexual, la perversión sexual y la corrupción mental. Donde Dios no importa. Ahora, solamente para resumir, porque no puedo abarcar, por supuesto, todo el texto, quizá en alguna preparación vamos a hacerlo. Pablo nos da en los versículos 18 al 23 la razón de la ira de Dios. En los versículos 24 al 32. Y Pablo da en estos versos 5 razones de la ira de Dios, ¿ok? Solamente se las voy a describir porque obviamente no hay tiempo para ir en detalle por alguna, pero cada una se explica por sí sola, hermano. Primero, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una de las razones, hermanos, de la ira de Dios es que la verdad de Dios es suprimida. La verdad de Dios es suprimida. O sea, por ningún lugar se busca la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que es la verdad? Hoy es una verdad relativa. No se está buscando la verdad. Es más, los medios de comunicación, las instituciones académicas, las instituciones políticas, las instituciones que se dedican a la educación y a la formación de una sociedad, hermanos, en ninguna de ellas usted va a encontrar la revelación de la verdad de Dios. Es más, se han sacado de las mejores universidades la palabra de Dios, hermanos. La verdad de Dios es suprimida. Usted no va a ver en Univisión, en Telemundo, en CNN, en Fox, expertos en la palabra de Dios, expertos en todo lo demás, menos en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están suprimiendo la verdad. La gente no quiere que sepa la verdad, porque eso lo expone a ellos y expone a la persona a la luz de la verdad. Suprimen la verdad, hermanos. ¿Sabe qué hizo los medios de comunicación cuando el presidente Trump simbólicamente alzó la Biblia? ¿Qué dijeron? ¡Qué bien! Por lo menos alguien se atreve a tocar la Biblia. Ni un presidente, hermanos, ningún presidente en la historia de los Estados Unidos ha hecho lo que este presidente hizo, es alzar y poner la Biblia. Oh, no, pero eso es hipocresía, eso es todo. ¿Por qué?
porque quieren suprimir la verdad. Usted cite la Biblia, hermanos, en algún programa en televisión. Cite la Biblia, hermanos, en algún fórum. Cite la Biblia en una academia, en una universidad, hermanos. No quieren oír, suprimen la verdad. Y Dios tiene que traer su ira. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No solamente suprimen la verdad, sino también la verdad es rechazada. Dios le manifestó la verdad, hermanos, y ellos dicen, no queremos nada con la verdad. Dios le manifestó la verdad, no quieren la verdad. Rechazan la verdad, hermanos. Y hoy usted le habla a cualquier persona, hermanos, que especialmente vive en una de esas prácticas, incluso a nosotros, hermanos, no queremos oír la verdad. Rechazamos la verdad. Por eso usted se enoja cuando le predicamos un sermón que le molesta a usted. Es normal, hermano. Pero especialmente en esta sociedad, hermanos, ellos no quieren nada con la verdad. ¿Cuántas veces ha ido el pastor MacArthur a foros políticos y foros en la televisión, hermanos? ¿Cree que la gente acepta lo que él dice? No. Lo debate. Lo confronta. Y así es en cualquier lugar, hermanos. La ira de Dios se ha descargado, hermanos, porque la gente está rechazando la verdad de Él, la manifestación. Y acuérdense, Dios ha manifestado su verdad a través de la creación y a través de la revelación de su palabra. O lo que se conoce como la revelación general y la revelación específica, la creación. Por eso Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen, dice la verdad. Porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para todo quieren ciencia, menos para probar que la Biblia dice la verdad en cuanto al cosmos, en cuanto a la vida. ¿Se dio cuenta que hoy la ciencia fue levantada hasta lo alto? Y lo que dice la ciencia es lo que usted está. Usted tiene esa máscara porque la ciencia dijo, no porque Dios dijo. Así es. Amén. Amén. Qué triste, hermanos, que a veces le hacemos más caso a la ciencia que a Dios. ¿No? Y no estoy diciendo que es mala la ciencia. Al contrario, Dios ha dado grandes beneficios a la ciencia. Pero sencillamente, hermanos, hoy la ciencia fue puesta en alto. Y un solo hombre decide todo lo que usted va a hacer ahora médicamente. Un solo hombre. Y eso es cuando vemos, hermanos, que... Y si usted dice, ¿qué dijo otra vez cuando dijo el presidente Trump? Puede que Dios haga un milagro. Y a lo mejor en abril, hablando del abril del año pasado, podamos nosotros reabrir nuestros cultos. Y qué bendición va a ser que el día de Easter, dice, ¿qué hicieron los medios de comunicación, hermano? ¿Qué hizo esta sociedad? Lo ridiculizó. ¿Un milagro? ¿Un milagro? ¿Dios puede con un milagro acabar con esta pandemia? Claro. Si rechazan la verdad, ¿cómo van a poder creer, hermanos, que Dios lo puede hacer? Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y eso es lo que yo diría, es que la verdad es ignorada. No hay excusa, hermanos. El hombre solamente necesita ver la creación, hermano. Con solo eso. Pero si no le basta, dice, aquí está la revelación más específica, más directa, más clara. Pero dice, no tienen excusa. O sea, han ignorado completamente la verdad de Dios, hermano. Y eso pasa. Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos. No tenemos excusa, hermanos. Hacer o seguir nuestros propios impulsos y deseos, hermanos, no hay excusa para eso, porque Dios nos ha revelado que Él existe y que sus mandamientos son perfectos y que tenemos que seguirlos, hermanos. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, la verdad se les oscureció, hermanos. La verdad se les oscureció. Oscurecen la verdad.
Dice, conocieron a Dios, pero no les importó, no lo glorificaron, no le dieron gracias, sino que ellos mismos siguieron sus propias maneras de pensar y su necio, hermanos, corazón fue entenebrecido. Así es como describe Dios a alguien que no lo conoce o que no cree en él, ¿verdad? Dice en el Salmo 14, versículo 1, dice, ¿el qué? El necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. La verdad es oscurecida, hermanos, por su mente, su manera de pensar. No, ¿qué va a haber Dios? No, yo no creo que esto sea el juicio de Dios. Oh, yo no creo que Dios nos vaya a llevar al cielo. Y todo es para oscurecer, no solamente para suprimir y rechazar, ignorar, sino también para oscurecer la verdad. Y finalmente el versículo 22 y 23, la verdad es corrompida, profesando ser sabios y ser necios, otra vez dice Pablo, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, sí, Dios, hermanos, detesta la religiosidad. Esta sociedad es lo que más elogia. Oh, me dicen a mí una vez, eres una persona religiosa, ¿verdad? No soy una persona religiosa. Al mundo le encanta percibir la idea de que lo bueno viene de una religión, por practicar una religión. Dios dice que lo malo viene cuando practicas una religión, porque corrompes la verdad. Y eso es lo que más ha hecho la religión, hermanos. La religión no ha ayudado al hombre, hermanos, lo ha empeorado. Ha corrompido la verdad, lo ha pensado hacer un hombre sabio, porque elige unas cuantas buenas cosas para hacer. Pero dice que cambian la gloria de Dios por semejanza de hombres, de imagen de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso usted ve la cantidad de idolatría que hay, hermanos, en esta sociedad. Si no adoran al hombre, adoran una imagen. Si no adoran una imagen, adoran un objeto. Si no adoran un objeto, se adoran ellos mismos. Y esa es la razón de la ira de Dios, hermanos. Y Pablo no dice solamente las consecuencias de ellos, sino las razones de ellos, porque la ira de Dios, hermanos, está sobre esta sociedad. Que eso ni le quepa ni la menor duda. Esta sociedad pecaminosa, hermanos, está viendo cómo Dios la está dejando. Y hay veces a mí como me molesta porque Dios no hace algo para mostrar que está enojado aquí. Pero los ha abandonado, hermano. Ha llegado el punto que Dios dice, I'm done. I'm done. Déjalos. Que sigan sus propios caminos, que sigan sus propias concupiscencias, que sigan sus propios razonamientos, que sigan sus propias impurezas, sus propias inmundicias, sus propias pasiones, que sigan todo ello. Y Dios, hermano, va a dejar esta sociedad así. No la va a mejorar, quiero que sepa. No la va a mejorar, ya la abandonó. Y tengamos cuidado, porque las consecuencias a veces pueden afectarnos también a nosotros. Padre Celestial, gracias por la advertencia, Señor, que nos hace tu palabra, Señor. Y nos confirma, mi Dios, que esa es la realidad que estamos viviendo. Una sociedad completamente libertina, completamente pecaminosa, en la cual las prácticas, la mayoría de ellas, Señor, están en contra de tu santa, de tu buena, de tu perfecta y de tu pura voluntad. Señor, ayúdanos a ser sabios para vivir en esta sociedad que está tan corrompida. Es tan fácil ser contaminados con la misma mentalidad, Señor, con la misma filosofía de vida, con los mismos impulsos y deseos. Ayúdanos, nosotros que conocemos tu verdad, que nos apoyemos en ella, Señor. Que sea el ancla, Señor, para seguir nuestro camino por este mundo pecaminoso, tratando de vivir, Señor, en la mejor santidad y en la mayor santidad que podemos. Señor, que las personas que practican todo este tipo de cosas, Señor, no sean nuestros enemigos, sino sean nuestro campo de predicación, Señor. Nuestro campo fértil a los cuales podemos llevarle la esperanza de tu palabra, Señor, la transformación que tú haces por medio de tu palabra. Gracias, Señor, Padre, por las advertencias que nos das, Señor, por hacernos ver las cosas tal y como son. Te alabamos y te bendecimos por tu santa y bendita palabra.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me le escucha ahí, hermano, por favor?